domingo, Señor, que es el último del calendario. Te agradecemos muchísimo, Señor, todo lo que hemos recordado en estos minutos, toda la misericordia que tú has tenido con nuestras familias, las pruebas que hemos tenido que atravesar, Señor, los dolores, los llantos, todo nos ha llevado hacia ti, Señor. Estábamos tan confiados a la mitad del año, Señor, todo va bien, pero de repente tú nos llevas al desierto, nos pruebas, Señor, en nuestra fe, y eso nos permite aferrarnos más, Señor, a tu palabra, aferrarnos más en oración, buscar tu rostro, Señor, y buscar tu consejo. Y eso nos ha permitido llegar hasta este día. Gracias, Padre, porque todo ha sido bueno. Gracias porque lo que nos dolía, Señor, hoy ya es una alegría para nosotros. Gracias porque si aún seguimos metidos en la prueba, es porque la bendición está grande, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tus cielos están abiertos para los que te aman, para los que te honran. Y hoy venimos, Señor, dispuestos, con un corazón abierto, Señor, para que tú siembres tu palabra, para que tú sigas retirando, Señor, lo malo que hay en nuestras vidas. No somos perfectos, Señor. Estamos trabajando en ello. Estamos confiando en que tú lo estás haciendo, Señor. Solamente deja que nuestro corazón esté abierto, nuestra alma reciba tu palabra y crezcamos a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo lo que veremos todavía, Señor. Aún la historia no termina. Estamos avanzando capítulo por capítulo, Señor. Pero el final lo veremos cuando te veamos cara a cara, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Amén. Amén. Tome su lugar. El mensaje de esta mañana se llama El conocimiento y la vida. El conocimiento y la vida. Les pedí que trajeran su cuaderno por el WhatsApp, porque se van a empachar como yo me andaba empachando anoche. Todo el día, ahora sí me aventé todo el día metido en mi despacho, que es la cocina, ahí en la casa. Me pasé toda la tarde metido ahí. Gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que hemos aprendido de la palabra en este año. Si usted recuerda de lo que hemos estado leyendo en el Nuevo Testamento, que apenas lo terminamos hace unos cuantos ayeres, en ese Nuevo Testamento se nos habla de un hombre que se llama Pedro. Este buen Pedro fue uno de los primeros a los que Jesús llamó. Este Pedro muchas veces lo utilizamos para denotar el carácter fuerte de los cristianos, el carácter arrebatado que traemos del mundo. Cuando sabemos hacer lo que sabemos hacer, tomamos decisiones impulsivas, hablamos como queremos, decimos lo que hacemos, somos un reverendo relajo como Pedro cuando llegamos a la casa de Dios. Queremos que nuestros chicharrones sean los que truenen. Y entonces Pedro nos da esa ilustración con su vida. Él fue de los primeros hombres a los que Jesús llama para convertirlo en sus discípulos. Pero contrario a lo que muchas veces hemos visto, que Jesús lo llama cuando está en la barca aventando las redes, o que ya viene desilusionado porque no pudo pescar mucho, Pedro no llegó así a los caminos del Señor, a ser discípulo. Pedro llega a través de su hermano Andrés. Andrés andaba con Juan. Cuando Juan estaba bautizando en el Jordán, ahí estaba Andrés aprendiendo de Juan el Bautista, que la palabra dice que era el profeta que hablaría de aquel que vendría a bautizar con fuego, que sería Jesucristo. Entonces Juan les platicaba a sus discípulos, que dice que eran dos. Estos dos discípulos les platicaba lo que haría el Mesías. Y entonces Andrés, en ese caminar con Juan, una vez reconoció que ese al que había bautizado Juan era Jesús. Y entonces fue a comentarle a su hermano Simón y le fue a decir: hemos encontrado al Mesías, este es el bueno, este es el verdadero, de este es el que está hablando Juan desde hace mucho tiempo, ven. Y entonces lo invita a conocer a Jesús, y en el libro de los Hechos usted va a encontrar esto, y en el libro de Marcos, usted va a encontrar esta versión que la respaldan los teólogos eruditos en estos temas bíblicos. La Biblia en diversas partes nos muestra a Pedro como un hombre que no tenía una educación especial.
Entre todos los que estaban ahí, si alguien era bruto, era el buen Pedro. Era alguien que nada más sabía leer y sabía escribir. Era alguien del vulgo. Y entonces, pues, a la gente que no tiene una educación muchas veces se le menosprecia. Y después se le atraviesa a uno que nos lo deja el Señor aquí en la Biblia, que se llama Saulo, que después se llama Pablo, que era fariseo de fariseos, que era políglota, que hablaba muchos idiomas, que conocía mucho de la ley, que aparte era reconocido por el celo que él tenía para los demás. Y entonces comparamos al que apenas sabía medio leer y escribir y al otro que se podía mover en cualquier esfera política, cultural. Hasta él se daba el lujo de decir: yo me vuelvo judío para hablarle a los judíos, y me vuelvo griego para hablarle a los griegos, y hasta rapero me hago para poderle hablar a los que cantan rap, para compartir la palabra de Dios. Alguien que tiene capacidades diferentes a las de uno que se puede sentir menospreciado. Pedro y Pablo eran hermanos, ¿no? Pero en el Señor, pues, estos eran otros. De aquí salió, de aquí surgió. Entonces, diversas fuentes nos dicen eso, que Pedro era un hombre que apenas sabía leer y escribir, pero con el paso del tiempo, si usted va revisando en la Biblia, se da cuenta cómo la obra la hace el Espíritu Santo. Mucho tiempo después, la sabiduría que Pedro adquiere al caminar con Jesús es demostrada en la palabra de Dios. Ahora, esa sabiduría hace que la gente admire a Pedro, que ya se olviden de que era un hombre que no tenía conocimiento. Ahora decían: wow, pasa y con la sombra ni les habla, con la pura sombra va sanando a las personas. Porque eso es lo que hace el Señor con las personas que empezamos así. Porque todos empezamos así, aunque tuviéramos conocimiento del mundo, aunque tuviéramos estudios, aunque tuviéramos lo que sea, habláramos los idiomas que fueran, todos empezamos así. Pero conforme vamos caminando en el Señor, nuestro testimonio va dando evidencia de que realmente estamos caminando con Él. Usted se da cuenta también de las personas que pasan mucho tiempo dentro de la iglesia y que dicen: yo soy cristiano desde la cuna. Pues sí, desde la cuna, mi amigo, porque desde allá no te veo nada. A lo lejos no se te ve. Entonces, el testimonio realmente es el que te da la evidencia de que una persona está caminando con Jesús. El miércoles hablábamos de que el orgullo es la gran pieza de tropiezo del cristiano. ¿Se acuerdan? El orgullo que nos da sabernos leídos en la palabra. Esto sucede porque en Juan 17:4 dice esto. Esto pasa porque como en los Salmos el rey David. Como en Génesis pasó esto. Como en Apocalipsis pasará aquello. Entonces nos sentimos orgullosos de conocer la palabra de Dios y eso nos tropieza. A veces la bendición, como les decía ese día, se nos convierte en maldición. Bendición en maldición. Porque nos pone en lugar alto delante de las demás personas. Nos pone en un lugar de reconocimiento. Y como la gente se acerca a nosotros: oye, ¿y la Biblia qué dice del matrimonio? ¿Y qué dice de la homosexualidad? ¿Y qué dice de las drogas? ¿Qué dice de los vicios? ¿Qué dice del alcohol? Entonces nos sentimos cómodos porque ahora ya somos tema de consulta para los demás. Ya somos alguien referente para las personas. Entonces eso nos puede tropezar y nos puede hacer caer en una vanidad espiritual que posteriormente va a aportar para la caída de nuestra vida en todos los aspectos. Porque usted lo vimos el miércoles pasado. Si no vino, ahí véalo en internet. Entonces, al paso del tiempo, Pedro adquiere sabiduría a través de lo que Jesús les enseña. Cuando fue el momento de que Jesús muere, es elevado al cielo, ahora él queda como parte responsable de seguir haciendo la obra de nuestro Señor. Y dice la Biblia en Hechos 4, del 8 al 13, lo que sucedía con Pedro y con Juan, que eran hombres del vulgo. Abra su Biblia, Hechos 4, versículos 8 al 13, y vamos a tener nuestra lectura bíblica. Póngase de pie. Vamos a leerlo alternadamente. Dice la palabra: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy les interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Todos? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Fíjense delante de qué personas están hablando Pedro y Juan, que como dice ahí, eran hombres sin letras, hombres del vulgo. Pedro les dice, lleno del Espíritu Santo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjense delante de quién Dios le había permitido abrir sus labios. Alguien que no está capacitado para hablar delante de los reyes, de gente que se codea, que tiene ciertos hasta rituales para poder entrar delante de estas personas, porque no es lo mismo llegar y a platicar con tu compadre el carnicero que llegar delante de un gobernador y delante de los sabios de Israel que conocían perfectamente la ley y que en un momento te podían decir eso que estás diciendo es incorrecto. Eso no aplica así y te podían callar. Pero Pedro ahora, con el poder del Espíritu Santo, se paraba delante de estas personas y les daba testimonio de lo que había hecho. Y incluso el versículo 13 lo dice: viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, los dejaron maravillados por lo que él hacía, por el modo en el que ellos hablaban, por cómo el Espíritu Santo a través de ellos les daba palabra de corrección, porque les dice: Jesús, al que ustedes conocieron y al que ustedes mismos crucificaron, es el que hoy hace que este hombre que ahora ven sano, ustedes lo puedan tener entre la sociedad. Es Jesús, no soy yo. El reconocimiento de toda esa sabiduría y de todo ese poder que había recibido Pedro y Juan, se lo seguían dando a Jesús. O sea, que solamente ellos eran un medio para que Jesús siguiera obrando en ese tiempo, 60 años después, 50 años después de su muerte. Y eso para los gobernantes y para los ancianos seguía siendo locura. Pero para Pedro y para Juan, que eran hombres de fe, era una realidad. Por eso ellos tenían esa certeza y esa investidura que Dios les había dado a través del Espíritu Santo. ¿Me explico? Como lo hemos hablado en ocasiones anteriores, un cristiano que pierde el tiempo al venir a la iglesia, en asistir a los cultos, en venir a la oración sin disposición de querer conocer y aprender a Dios, solo está llevando una vida ociosa. Pedro dispuso su corazón desde que él reconoció que le había fallado a Dios al negarlo, que le había fallado a Jesús al negarlo. Él le dijo: tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Bueno, pues sí, ya, tú lo sabes. Cuando Jesús lo reinstala, lo reanima a seguir trabajando para él, a partir de ese momento él dijo: vale la pena entregar toda mi vida a Dios. Se acabó las dudas, se acabaron los pretextos para no servirle a Dios, y él se dispuso completamente a servirle en todo tiempo al Señor. Entonces, años después podemos ver la evidencia de su testimonio. Pero la gente que sigue perdiendo su tiempo en venir y llevar una vida ociosa a la iglesia, pues es gente que siempre seguirá perdiendo su tiempo y que le valdría hacer lo mismo fuera de la iglesia, en los vicios, en la maldad, en los bailes, porque sigue sin hacer la diferencia. Sigue solamente teniendo un letrero que dice: soy cristiano. Y si tu vida no da testimonio como la de Pedro, no da testimonio como la de muchas personas que conocemos, que realmente eres un creyente, ¿a qué vas a la iglesia? ¿A qué te paras temprano los domingos? ¿A qué sales corriendo del trabajo los miércoles para llegar 7:15? Si tu vida sigue sin dar un testimonio, si simplemente es de labios para afuera. Los inicios de Simón fueron humildes. Como lo vemos en el Evangelio, Pedro era característico de un hombre de carácter fuerte, un hombre bruto.
alguien que no pensaba, atrabancado, alguien que hacía todo como le salía del corazón. Dicen que a veces tenemos conectado la boca con la cabeza, pero no es cierto. Yo digo que la boca luego se conecta más para abajo, porque en vez de decir cosas correctas, echamos a perder todo. Le echamos leña al fuego, echamos gasolina a las cosas, cuando como hijos de Dios tendríamos que ser el lado opuesto. Dicen que la respuesta dura se quita con amor, se quita con una respuesta blanda. El pleito se quita con palabras de amor. Entonces Pedro hacía todo aunque estuviera mal y después tuviera que soportar las consecuencias. Cortó orejas, trató de desanimar a Jesús de que cumpliera el propósito de su venida. Habló de más cuando iba a negar a Jesús, y Jesús le dijo, esto va a suceder. No, hombre, ¿cómo crees? Yo nunca lo voy a hacer. Así somos los cristianos, hablamos de más, pero nuestros hechos son de menos. Y terminó llorando cuando se dio cuenta que lo que Jesús le había dicho realmente había sucedido. ¿Y cuántas veces hemos escuchado nosotros en la palabra durante este 2017, no hagas esto, dice el Señor? Pero ahí vamos. No, es que es la voluntad de Dios. ¿Quién te dijo? Yo sé que es la voluntad de Dios. Y ahí va uno. ¿Y no era la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque disfrazamos nosotros la palabra de Dios con nuestras ansiedades, con lo que queremos. Y cuando Dios nos dice no, decimos, ¿cómo no? Lo voy a hacer porque yo lo voy a hacer. Y no dejamos que Dios nos vaya guiando. Pero fíjense cómo 66 años después de la muerte de Jesús, el mismo hombre necio, el mismo hombre que no tenía estudios, el mismo atrabancado, escribe la segunda epístola de Pedro y nos da testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en una criatura que parecía una bestia salvaje y que ahora es un hijo de Dios. Vean lo que hace el Espíritu Santo en este varón. Segunda de Pedro, capítulo 1 del 1 al 8. Fíjese cómo escribe ahora el hombre que no tiene letras. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eches ese trompo al uña. Este es el ignorante, este es el bruto, que lo primero que hacía era soltar el golpe y después pedir disculpas. Este ahora nos dice, si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pedro, el que no sabía nada más leer, el que sabía solo leer y escribir, ahora Pedro es el que invita a toda la iglesia de todos los tiempos a seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo, porque de lo contrario, la iglesia se mantendrá ociosa y sin fruto. Después de un tiempo de peregrinar y de compartir la palabra de Dios, te das cuenta que el poder no reside en los milagros. Te das cuenta que el poder no reside en toda la bendición que Dios te ha dado. No reside en una iglesia grande, no reside en una iglesia pequeña, no reside en quién viste mejor, quién tiene el mejor cargo, quién hace bien las cosas, quién no las sabe hacer bien, quién sigue siendo necio, quién es obediente. En eso no reside el poder de Dios. El poder de Dios reside en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
No está en milagros, no está en la convocatoria. Pedro dice, la gracia y la paz provienen de conocer a Dios y a Jesucristo. Ese es el verdadero poder. Que todas las cosas de la vida y la piedad son nuestras por el poder de Dios mediante conocer a Jesús y a Dios. Fíjese lo que nos trae el conocimiento de Dios. Nos trae gracia, nos trae paz, nos trae todas las cosas de la piedad y de la vida a través de conocer a Dios. Tanto peleamos por tener bienes materiales, tanto peleamos porque en nuestra familia haya amor, haya paz, tanto peleamos porque las cosas que se hagan a nuestro modo, pero la iglesia muchas veces no pelea por conocer más a Dios. Todo lo contrario. Mientras menos conocimiento tengamos de Dios, menos responsabilidad voy adquiriendo. Entonces no leo, entonces no oro, entonces no ayuno, pero sí quiero todo lo que está detrás de ello. Como una persona que no tenía conocimiento ni palabras, ni tablas para presentarse delante de alguien, siquiera ya ni el gobernador, delante de alguien, pararte delante de alguien. ¿Cómo esta persona nos deja un mensaje que ahora nos dice, hagan las cosas de este modo? ¿Quién le dio la autoridad a esta persona? El Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que las cosas del Espíritu son locura para los naturales, pero para nosotros no lo son. Porque nosotros sí sabemos que una persona que no tenga estudios, que apenas sea como Pedro, sepa leer y escribir, el Espíritu Santo le da sabiduría mucho más preciosa que la de aquellos que tienen maestrías, doctorados, hablan miles de idiomas, porque la autoridad que Dios nos da es muy diferente. Y la sabemos, y la conocemos, y la hemos escuchado, pero nos da miedo alcanzar esa sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento trae dolor. Lo dice la Biblia, ¿sí o no? El conocimiento trae dolor. Esto es algo que siempre a mí me ha gustado de la palabra de Dios. Dice la palabra que en el Señor no hay judío, no hay griego, no hay creyente, no hay incrédulo, no hay rico, no hay pobre. Todos somos iguales. No hay mujer, no hay hombre. Todos somos iguales. Y eso me bendice porque Dios usa lo vil y usa lo menospreciado. Lo dice en 1 Corintios 1, 26, 29. Él usa lo vil y lo menospreciado para deshacer lo que es, lo que el mundo concibe, para demostrarle al mundo que la sabiduría que en él hay no sirve de nada. La sabiduría del mundo no te sirve para tener vida eterna, no te sirve para que tu matrimonio funcione. ¿Cuántos hemos ido a cursos de superación personal? ¿Cuántos hemos pagado un buen billete para que nos arregle el psicólogo la cabeza y sales igual de reventado o hasta peor? Porque ahora te metieron ideas diferentes y ahora vas a hacer prácticas que ni siquiera habías imaginado. Pero que creemos que la sabiduría del hombre puede justificar nuestros actos. Y eso no es cierto. La sabiduría que hay en el mundo no nos puede ayudar. La vida verdadera se encuentra en Dios y en su Hijo Jesucristo. Amén. Nadie que se jacte. Por eso nadie se debe jactar ni creerse más delante de Él en ningún lado. En ningún lado. La humildad es la que nos debe de destacar delante de las personas. Por eso le decía que el orgullo es la gran piedra de tropiezo para el creyente. Cuando nosotros conocemos la sabiduría del mundo y empezamos a conocer la sabiduría de Dios, nos gloriamos. Pero conforme vemos que esta sabiduría no es nuestra, que es celestial, nos tenemos que humillar para que el que se exalte sea el Señor y no seamos nosotros. La Biblia dice, si alguien se quiere gloriar, gloríese en conocer al Señor. En eso gloríese. Y seamos humildes para presentarlo a cualquier persona que lo necesite. Ese es el reto de este año, iglesia. Ese es el reto de este año para mí como pastor y para ustedes como congregación. Que crezcamos en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reto en el cual yo voy a estar trabajando todo este año. El conocimiento no solo es poder, paz y gozo. La Biblia dice que el conocimiento es la vida eterna. Y vea quién dijo esta palabra. Conocer a Dios y a Jesús es tener y es conocer la vida eterna. Es vivir desde este tiempo
la eternidad. Juan 17, versículo 3, Jesús dice: esta es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Usted quiere tener vida eterna? Abra la Biblia. ¿Usted quiere tener una vida diferente? Abra la Biblia. ¿Usted quiere que su matrimonio sea bendecido? Abra la Biblia. ¿Quiere dejar los vicios? Abra la Biblia. ¿Quiere dejar a su amante? Abra la Biblia. ¿Quiere dejar de pegarle a sus hijos? Abra la Biblia. ¿Quiere dejar de hablar puras groserías? Abra la Biblia. Viniendo a la iglesia no le va a pasar nada, hermano. ¿En qué momento? ¿Quién lo enseñó a que solo viniendo a la iglesia, con venir a la iglesia por ósmosis, por respirar el aire sagrado que aquí respiramos, usted iba a ser santo? Esa es una creencia católica. Eso no viene en la palabra de Dios. En la iglesia católica, por el simple hecho de pararse usted en el templo cuando hay misa, usted ya es perdonado de sus pecados. ¿Dónde dice eso la Biblia? Usted es responsable delante de Dios de abrir este librito que me bendice ver a los niños con su Biblia. De abrir ese libro que desde pequeños podemos tener y en él se encuentra la vida eterna. Amén. Pero lo desprecia. Pero usted a veces desprecia el conocimiento de la vida eterna, ¿sabe? Ay, no, mejor veo el fútbol antes de leer mi Biblia. Ay, no, mejor lavo los trastes primero. No, mejor primero la escuela, después la comida y a las 12 de la noche, 5 minutos para leer la Biblia. Ya se quedó dormido. Tenemos que priorizar la palabra de Dios. Que lo primero sea la comunión con Dios. Que lo primero sea conocer la vida eterna para el día de hoy y después lo demás. Porque de esto va a derivar que usted pueda bendecir o maldecir su casa. Bendecir o maldecir su vida. Esa es la importancia del conocimiento de Jesús, de Dios y de Jesús, a quien envió el Padre para que conozcamos la vida eterna. Pero ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Al que se refiere la palabra de Dios. Conocer en hebreo es la palabra yada y su significado es saber, conocer o comprender. Pero conocer o comprender ¿qué? 1. Este conocimiento se refiere a un conocimiento íntimo de Dios. Un conocimiento personal. No solamente yo sé que Dios existe. Es conozco al Dios que existe. Tengo un conocimiento íntimo. Este conocimiento también se refiere a temer, a servir y a confiar en Dios. No solo es conocimiento intelectual, es conocimiento espiritual. Es una relación de temor. Porque conozco a Dios, tengo miedo de fallarle. Porque conozco a Dios, tengo que servir, quiero servir. Porque conozco a Dios, confío en Él. ¿Usted sabe que la confianza es fe? ¿Y que la fe es sinónimo de confianza y de fidelidad? Este conocimiento nos lleva a serle fiel a Dios. Conocer también es saber por observar y por reflexionar. Usted sabe que Dios es fiel porque le ha bendecido este año. Lo ha observado. Y si usted lo medita, ahorita lo acaba de hacer en sus testimonios, usted reflexiona y ve que conoce a Dios. Porque lo ha sostenido. Porque no lo ha dejado caer aún y con que usted se chicotea como pescado recién sacado. No quiero. Y Dios, órale, ahí te va la bendición. Aún y que usted siga de necio queriendo hacer su voluntad. Conocer también es sinónimo de oír. Conocer es sinónimo de ver. Conocer es sinónimo de percibir. Conocer a Dios nos habla de conocerlo con nuestros 5 sentidos. Las mujeres con los 9 que Dios le dio. ¿No? Con todos los que nos sacan de ventaja. Pero conocer es integral. Vemos a Dios en su creación. Lo percibimos en todas las maravillas que tenemos a nuestro alrededor. Oímos, vemos y percibimos que conocemos a Dios. Pero el conocimiento también tiene que ver con involucrarse con quien estamos conociendo. Usted no conoció a su pareja nomás de cuates. No lo vio en la calle y en la noche se le apareció en la cama. Ah, mira, soy bien bravo. Yo creo que fueron mis perjúmenes los que la conquistaron. No, hombre, usted se dedicó 1 año, 2 años, le invirtió paletitas, comida, flores, cartas, quién sabe cuál se aventó, pero le invirtió tiempo en involucrarse en la persona que iba a conocer. Y después
tuvo una relación íntima y personal con ella o con él. Y eso lo llevó a una vida de 25, 30 años, o no sé cuánto lleve usted con su pareja, o las relaciones que usted esté involucrado. Pero en todas iniciaron de este modo, buscando conocer a la persona. Entonces, hermano, ese es el conocimiento al que se refiere Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Pero de este modo, no a sabiendas, no sí lo sé. No, conocimiento es involucrarse en este sentido. Un creyente que se involucra en este aspecto, en conocer a Dios, se le olvida la familia, se le olvida el trabajo, se le olvida si hay dinero, si tiene que vestir, si no tiene que vestir, porque está enfocado en conocer a Dios y se da cuenta que tiene ropa, que tiene alimentos, que Dios lo ha prosperado, que empezó abajo y ahora está arriba. ¿Por qué? Porque está conociendo a Dios, porque la vida eterna fluye a través de él. Por eso cuando crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, esto nos lleva a la santidad. Santidad no es que le ponga una aureolita aquí al hermano Carlos. Si flota, lo bajamos de una pedrada. Santidad es, después de entender todo esto, decidir apartarnos para Dios. Cuando tú ves todo el cuadro completo, se te olvida que eres vicioso. Se te olvida que eres adúltero, se te olvida que eres grosero, se te olvida que hablas de la cosa, se te olvida, porque ahora estás enfocado en conocer a Dios. Y cuando tú te metes en este conocimiento íntimo con el Señor, regresamos a lo que dice Pedro: no estaremos ociosos y sin fruto. Todo lo contrario, hermano, la palabra de Dios dice esto, no yo. Mis pensamientos son inútiles delante de Dios. No me haga caso. La palabra de Dios dice esto, dice aquello. Demos fruto, hermano, por agradecimiento, por paz, por gozo, por lo que usted ha hecho, por lo que Dios ha hecho a través de mí. Yo le aseguro que si usted no ha leído su Biblia en este año, usted sigue hablando de las personas. Si usted no ha leído su Biblia, sigue endeudado. El trabajo es una maldición. La vida se le hace una carga pesada. Sus hijos son un desastre. Su matrimonio está por terminársele, o si no es que ya se le terminó. Y lo que tanto usted teme, usted mismo lo está llevando a su casa. Usted mismo está cargando enfermedad. Usted mismo está cargando maldición. ¿Por qué? Porque no quiere decidirse a aceptar que Dios y Jesucristo son sinónimo de vida eterna. Es necedad del hombre el vivir en maldición. Es decisión propia seguir humillado, ¿sabe? Porque Dios nunca nos ha llamado a ser avergonzados. Todo lo contrario, a nosotros nos exalta cuando nos humillamos. El entendimiento de la palabra de Dios es completamente diferente. Por eso, hermano, yo le invito a que le haga como Pablo. Que el dinero, los vicios, las mujeres, a todo usted le diga goodbye. ¿Por qué? Por amor al Señor. Pablo dijo: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, con tal de ganar a Cristo. Usted quiere ser rico, conozca a Cristo. Usted quiere ser millonario, conozca a Dios, conozca la palabra, profundice en el estudio de la palabra de Dios. Deje todo lo que ama, hágalo a un lado. Haga a un lado el dinero, el chisme, las mujeres, los pleitos, la voluntad de la carne, la vanagloria de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Con qué? Con tal de conocer al Señor. Conocimiento es poder, dicen por ahí en la calle. Pero el conocimiento del Señor y de Jesucristo es vida eterna. Es mucho más excelente. Es más excelente que el oro que nos pueden presentar en cualquier casa de cambio o en cualquier banco. El conocimiento, hermano, nos va a proteger. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a escapar de las contaminaciones que el mundo nos ofrece. Si conoces la palabra de Dios, si conoces al que escribió la palabra de Dios, vas a poder huir de las pasiones juveniles. Vas a poder huir de los vicios, vas a poder huir de cualquier situación que se te presente. Segunda de Pedro 2:20 dice eso. Tienes un vicio, pónselo en las manos de Dios
y dedícate a conocerlo a Él. Ahí vas a estar seguro. Vas a estar bajo la sombra de sus alas. Nadie te va a tocar. Si las puertas del infierno no pueden contra la iglesia, ¿quién va a poder contra ti? Ay, es que me están haciendo un trabajo de brujería. Pues conviértase primero. Porque si usted está creyendo que el enemigo tiene poder sobre usted, ya desde ahí estamos mal. Usted es hijo del Dios Altísimo. Nadie lo puede tocar. Ni el mismo enemigo tiene poder de tocarlo a usted. Usted se le pone en el camino a él para que lo tropiece. ¿Qué tiene que andar en los bares? ¿Qué tiene que andar en las cantinas, en las discotecas? ¿Qué tiene que andar con gente chismosa? Conságrese a conocer a Dios. Ay, es que el diablo me tentó. Usted se fue a meter ahí. Usted se fue a meter ahí. Y segunda de Pedro, capítulo 3, 16 y 18, dice que el conocimiento de Dios protege nuestra mente. El conocimiento nos ayuda a no ser arrastrados por el error de los indoctos o neófitos, aquellos que tuercen las escrituras a su conveniencia, y eso evita que caigamos de nuestra firmeza espiritual. Cuídate de las personas que utilizan la Biblia para su propio beneficio. Yo por eso le he dicho, si usted no lee su Biblia y yo le invento una cosa y se la cree, usted es responsable. Yo no. Pero me gusta cuando me hablan y me dicen, pastor. Ha sido una 2 veces, y fue mi hermano Carlos, y alabo a Dios porque el hermano revisa su palabra. Hermano, solo fue este punto y así. Oh, tiene razón, es correcto, lo corregimos. Eso hace que nuestra mente esté protegida. Viene cualquier paisano y le dice, no, pues es que Jesús tomaba, Jesús andaba en las fiestas. No, Jesús se juntaba con publicanos, pues yo ando con publicanos y con bailadores porque Jesús lo hacía. Pretextos quiere la muerte, dice aquel. La palabra de Dios nos protege de los neófitos o de la gente indocta para no cometer más errores de los que ya hemos cometido. La palabra de Dios cuida nuestro entendimiento y nos permite mantenernos firmes espiritualmente. Pero solo lo podrá lograr si usted lee su Biblia. El pastor puede hablar 1000 veces. Yo voy a hablarle hasta que Dios me permita hablarle. Pero si usted no se dispone a abrir su Biblia, la cosa chafió y lo vamos a encontrar en el infierno. Lo vamos, porque yo voy a estar desde arriba, ya ves, porque no leyó. Ahí le hablan. Ahí le aviento un agua, pero no oye. Entonces, imagínese, qué tristeza será que toda una vida gastada en la iglesia, sin vicios, sin baile, nada, y se vaya al infierno por no abrir la Biblia. Qué triste. Sumérjase en las profundidades de la palabra de Dios. La Biblia nos habla. ¿Ay? No se actualizó. La Biblia nos habla de que podemos ser capaces de comprender plenamente la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. A eso nos llama la palabra de Dios. El conocimiento de Dios es en 3 dimensiones. Si usted lo ve, es tridimensional. Anchura, longitud, profundidad y altura. Eso es lo que es el conocimiento de Dios. Dios no tiene un conocimiento plano al que podamos ver así. Dios es profundo, es alto, es ancho. Nunca nos podremos llenar del conocimiento de Dios. Es querer echar el mar en un vasito de agua. Por eso, cuando usted aprenda a conocer de Dios, vuélvase cada vez más humilde. Porque nunca tendrá la plenitud de Dios. Acepte que no conoce todo. Acepte que todavía hay muchas cosas que hacer. Yo, como su pastor, le he dicho, ¿tiene alguna duda? Llámeme y deme media hora después para investigar. Porque yo no sé todas las cosas. Nunca las sabré. Conocer a Dios es una aventura como la que también se relata en Ezequiel 47. Que nos habla del río que sale del trono de la presencia de Dios. Primero estás con los pies. Conforme vas avanzando, te llega a las rodillas. Después te llega hasta el torso. Y después tienes que nadar, porque el conocimiento de Dios es tan grande que nos cubre, nos colma. No hay alguien que pueda llenarse la boca de decir, wow, yo conozco toda la naturaleza, los nombres, el misterio, los misterios que Dios, ni los ángeles lo conocen. ¿Usted cree que nosotros nos vamos a envanecer de decir, yo ya me las sé de todas? No.
Tenemos que irnos metiendo a ese río, y es el propósito del 2018 para la Casa de la Misericordia. Amén. Que entremos cada vez más profundo al río y los milagros vendrán solos. Amén. Los milagros serán algo natural en nuestra vida. Amén. La presencia de Dios será mucho mayor de lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Y eso por qué? Porque conocemos cada vez más la belleza y la profundidad de la palabra de Dios. Sea humilde también con lo que aprenda, hermano. Ese es un consejo, sea humilde con lo que aprenda. No se la crea de que por unas cuantas palabritas domingueras que usted se sepa, ya puede dominar la Biblia y puede dar consejos a los demás. Refrene su lengua. Póngase en donde realmente usted tiene que estar, en el servicio a los demás. Como Jesucristo lo hizo, que no vino a ser servido, sino que vino a servir. Para eso es el conocimiento de Dios, para darle la honra y la gloria a Él. Entonces, ya para ir cerrando, si conocimiento de Dios es igual a vida eterna, entonces la sabiduría que Dios nos da en este 2018 vendrá acompañada de bendiciones, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Necesariamente. Por eso dice la palabra que Él conoce nuestras necesidades. Porque cuando tú te abocas a solamente conocerlo a Él, le hace falta una chamba buena, ahí le va. Le hace falta un carro bueno, ahí le va. Le hace falta cambiar de casa porque quiero que ahí haya reuniones. Órale, le va a una casa más grande. Es más, está capacitado para sacarlo de esta iglesia y capacitarlo para que ahora Él guíe a otras personas. Ha entendido que el servicio es lo más grande. Separemos a este varón, a esta mujer y llevémoslo al servicio. Tenemos que ir aceptando las obligaciones, las responsabilidades que Dios nos va dando, pero la prioridad siempre será Dios. Siempre será Dios, siempre será conocerle, porque dice la palabra, suyos somos ovejas de su prado. Vivamos entonces como hijos de Dios, haciendo solo lo agradable para Él. Le da sueño cuando viene a la iglesia, párese, escuche el culto parado, agarre su cuaderno, pelee por él, pelee por la salvación, escriba, raye la Biblia. Nadie le va a insultar porque usted raya la Biblia. Le van a reclamar por no estudiar la Biblia cuando usted esté delante de la presencia de Dios. Ahí sí le van a decir, querías conocimiento, querías poder, querías sabiduría, ¿nunca la abrías? ¿Cómo ahí qué? Deuteronomio 30, del 15 al 16 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Esa es la misión que yo he cumplido en esta mañana. Yo le he puesto delante de usted la vida y el bien, la muerte y el mal. Y usted va a decidir, como lo ha hecho todos los días. Usted va a decidir abrir su Biblia o no abrir su Biblia. Pero yo confío en que si toma la decisión correcta, se le abrirán los cielos. Y las bendiciones del 2018 opacarán a las del 2017 y de ahí para atrás. Porque mayores glorias nos va a dar Dios si nos dedicamos a conocerlo a Él y a conocer a Jesucristo. Pregunta final. ¿Qué harás hoy en tu relación con Dios? ¿Qué harás para conocer más a Dios? Podemos predicar toda la Biblia. Podemos conocer de pie a pa la palabra de Dios, saberla de memoria. Pero si no conocemos al Espíritu, al Creador, ¿cómo seremos victoriosos? ¿Qué harás tú este 2018 en tu relación con Dios? Está buena la pregunta, ¿no? ¿Qué harás tú? Esa es tu historia. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Altura, anchura, longitud y profundidad. Eso es Dios. Alto, ancho, profundo, largo. Falta mucho por ver, iglesia, y yo estoy ansioso por lo que Dios va a hacer con nosotros. No te salgas, no te bajes del barco. Recuerda que un cargo, recuerda que una posición, recuerda que eso es humano y es para organizarnos, porque si no nos desorganizamos.
Pero tú le sirves al Dios Altísimo con o sin cargo, con o sin nombre, con o sin lo que sea. Sirves desde tu casa, desde que te despiertas. Ahí está tu servicio al Señor. Aquí solo nos cuidamos unos a otros. Amén. Vamos a orar. Señor, qué mejor forma de cerrar este 2017 sabiendo que tenemos las puertas de la bendición a nuestro alcance. Sabemos que tenemos en el conocimiento de ti y de tu Hijo Jesucristo la vida eterna, Señor. Tal vez todo este año nos la pasamos lamentándonos por muchas cosas que no obtuvimos, que no recibimos. Oramos y nada llega, Señor. Pero tu palabra dice que muchas veces pedimos y no sabemos pedir porque no conocemos cómo pedir. Desconocemos tu espíritu, Señor, la esencia que tú nos has dejado para que podamos ser realmente tus hijos. Para que cumplamos tu voluntad y no estemos de ociosos, Señor, reclamando que por qué esto, que por qué aquello, sin dar fruto. Este fin de año, Señor, queremos consagrar nuestra vida a conocerte de aquí en adelante, no solo el 2018. Queremos conocerte de aquí hasta que nos llames a tu presencia, hasta el día en que podamos ver tu rostro, Señor. Todo lo demás estará en tus manos. La vida eterna reside, Señor, en conocerte a ti y en conocer a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque terminamos el año con una visión diferente, con una concepción distinta de la palabra, Señor. Porque sabemos que si como a Pedro tú nos has utilizado con nuestras limitantes, con nuestros prejuicios, con nuestra poca estima, ¿qué harás, Señor, si nos dedicamos a conocerte toda nuestra vida? ¿Hasta dónde nos llevarás? Permite que un día podamos voltear hacia atrás y reconocer este 31 de diciembre de 2017 como el día en el que tomamos la decisión de vivir una eternidad contigo, de vivirla desde aquí. Gracias por esta congregación tan hermosa que tú estás formando, Señor. Gracias porque de aquí saldrán pastores, líderes, misioneros, mujeres y hombres de oración, hombres que harán milagros, que compartirán tu palabra por todo el mundo. Hombres que declararán con sus vidas, con su testimonio, todo lo que tú has hecho. Las palabras nos las guardaremos y los hechos darán testimonio a lo largo de los años de la obra maravillosa que tú has hecho en tu iglesia, Señor. Te amamos, Padre, te bendecimos. Perdona si alguno se ha enorgullecido, Señor, del conocimiento que tú le has dado. Tráenos humildad, Señor, al corazón. Tráenos sanidad a nuestra alma, Padre, y que podamos ser luz en medio de la oscuridad, que llevemos sabor a donde se ha perdido esas ganas de vivir, que seamos hijos tuyos.